celebra nuestros 25 años con la tercera temporada de Colofón, un podcast de Fundación La Fuente en el que conversamos con personas que aman los libros y transmiten el placer de la lectura. Para mí, lo importante son las historias independientemente del soporte o el formato que le des. Hola, soy Carolina Hilino. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista de esta tercera temporada de Colofón, en la que conversamos con personas que de distintas formas se han dedicado a transmitir el amor por los libros y la lectura. Nuestro invitado de hoy es internacional. Se trata de Javier Peña. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien. Javier es periodista, escritor, has trabajado escribiendo discursos, has publicado las novelas Infelices y Agnes con la editorial Blackie Books. Eres profesor de escritura creativa, autor del podcast Grandes Infelices, y ahora estás en Chile presentando Tinta Invisible, que es el libro hermano del podcast, si no me equivoco, ¿así lo describes? Sí, perfecto. La descripción, aunque siempre me siento un poco incómodo con la historia de periodista, porque es como una lucha con a lo que he renunciado, ¿no? A ser periodista. Soy periodista de formación, pero me considero muy mal periodista y creo que realmente soy más escritor, y que cuando era periodista también era escritor. Y como que también es verdad que cuando escribo, cuando hago el podcast, hay una parte de periodista en mí, pero me considero un escritor, básicamente. ¿Y por qué te consideras mal periodista? Porque soy muy malo entrevistando, porque soy muy malo hablando con la gente. Igual la gente no lo percibe cuando estoy en presentaciones o tal, pero soy extremadamente tímido. Hasta tal punto que cuando fui a estudiar a la universidad era casi una enfermedad, me costaba. Recuerdo que el día que me dejó mi madre porque era en otra ciudad, y me dejó allí, fui a pedir un helado y me daba vergüenza pedir un helado. O sea, recuerdo esto con 18 años. He pasado de eso a hablar con auditorios todo el día y tal, claro, que ha sido como terapia de shock. Pero me cuesta mucho hacer una entrevista, no me gusta, por ejemplo, hacer presentaciones. Es decir, presentar yo a otras personas, porque no me gusta repreguntar, no me gusta... igual, si algo de lo que me dicen no me convence, me da pudor decirle, no, esto no es así y tal, y iniciar ese debate en público, me refiero. En cambio, creo que soy un buen conversador en privado, pero muy mal conversador en público. Y bueno, o sea, no me encuentro cómodo en el periodismo. ¿Y cómo ha sido esta semana? Llevas casi una semana en Chile haciendo... Más de una semana ya. ¿Has hecho talleres, presentaciones? ¿Tienes como una charla del podcast como novela, se llama? Sí. Realmente tengo un taller en el que hablo de... Bueno, yo empecé haciendo talleres de novela, de escritura creativa, pero recientemente la gente me pedía talleres de podcast, y lo que hice fue un taller que combina un poco la idea de cómo se escribe un guión de podcast, cómo escribo yo, ¿no? ¿Cómo escribo yo los guiones de Grandes Infelices? ¿Por qué tiene éxito Grandes Infelices? ¿Por qué creo yo que tiene éxito Grandes Infelices? Pues porque escribo los guiones de forma muy parecida a cómo escribiría una novela. Básicamente adapto esa novelística, esa narrativa, al formato, un poco al envoltorio que le puede dar la música y los efectos, pero en esencia es igual para mí que escribir un relato. Por eso el podcast empieza siempre: imaginad una novela con esta trama, porque no es una biografía, es una novela basada en hechos reales, basada en las biografías de los escritores. Y ese formato, ese taller, bueno, pues... lo he hecho de muchas maneras. He hecho, por ejemplo, cuando estuve en Lima, en Perú, en la Universidad Católica, hice un taller extenso sobre eso, como profundizando mucho en cada punto, pero también he hecho como talleres express. Aquí mismo he hecho talleres de un par de hora y media, hablando de esto. Y después en Puerto Ideas hice una charla con esta idea genérica, pero más formato charla, más formato, bueno, pues conversación un poco con los asistentes. Y bueno, realmente es como dar vueltas sobre lo mismo, que es mi idea de que lo importante no es tanto el formato, sino las historias. Que las historias están en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, y para mí es como mi alimento, ¿no? Las historias. Y las voy a seguir contando, ya sea con libros, con podcasts, con representaciones escénicas, con guiones audiovisuales,
o cuando deje todo esto y me dedique a hacer otra cosa, no sé, a ser pastelero, seguiré contando historias a mis amigos, a mi mujer, a mis familiares. ¿Y eso lo descubriste haciendo el podcast o lo tenías claro de antes de hacer el podcast, que las historias un poco eran, no sé si similares sin importar el formato? Probablemente lo tenía claro, pero no había parado a reflexionar sobre ello. O sea, creo que porque yo soy muy lector desde siempre, pero no solo soy lector, quiero decir que yo también veía mucho cine siempre con mi padre, que en el libro hablo de los libros que nos unían, pero también nos unían muchas películas. Y bueno, siempre me han gustado las historias, las propias historias que me contaba alguien. Entonces creo que era consciente de que el soporte no era tan importante como la historia, pero nunca me había parado a reflexionar sobre ello hasta que me pregunté por qué funcionaba Grandes Infelices. Y cuando lo empezaste a hacer, no sé, en la misma frase, imaginad una novela con esta trama. ¿Te costó mucho llegar a esa frase o fue como muy obvia? No, me costó muchísimo. Fue lo último que escribí del primer episodio. Lo último que escribí fue la intro y la despedida. Estaba el episodio de Kurt Vonnegut y estaba hecho el episodio en sí, faltaba la intro y la despedida. Yo creo que igual no teníamos ni siquiera el nombre de Grandes Infelices, o acabábamos de hallar el nombre de Grandes Infelices, y entonces, bueno, pues tenía que hacer una intro, y yo sabía que tenía que tener una frase o un par de frases que fuesen repetidas, ¿no? Que fuesen de alguna forma que el oyente supiese que está en este podcast, que lo identifique, que sea un poco como la marca también del podcast. Y se me ocurrió esta idea de imaginar una novela con esta trama. Después también hay otra que es, a veces los escritores tienen vidas de novela y no siempre de las felices. Y al final, en la despedida, la de, bueno, pues recordad que las historias no se acaban nunca. Y como esas tres frases eran las frases familiares, ¿no? Por decirlo así. Y me parecieron muy estúpidas cuando las creé. Pero digo, bueno, hay que darle una intro, hay que hacer, ¿no? Entonces, pero me parecieron muy simples, y sin embargo, ahora veo que, sobre todo el imaginad una novela con esta trama, el pedir al oyente, imaginad, ¿no? Empezar ahí, pues es clave de todo lo que es el podcast, porque el podcast intenta llevarte a esas vidas, llevarte a otros lugares. Ahora que estoy haciendo, o que he hecho, la temporada de ciudades y escritores, bueno, pues te intentan trasladar a otras ciudades. Entonces, para mí empezar con imaginad me parece ahora muy acertado. Y de hecho, bueno, pues voy por ahí, la gente me conoce por eso, y siempre recuerdo que en Medellín, en la fiesta del libro, la cultura, por el jardín botánico, iba paseando y la gente me decía, imaginad una novela con esta trama, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que ya es una frase que me identifica entre los oyentes, y me parece hermoso eso. No, yo vi en las presentaciones también que las personas se emocionaban cuando la dicen. Es como, no sé, como escuchar la canción, como la canción favorita en un concierto. O yo lo pensaba también, es un poco como ese sonido de HBO cuando va a empezar una serie, sí. O el rugido de Metro Goldwyn Mayer. Como... Sí, pero claro, cuando, como al principio no estaba nada convencido con la frase, me llama la atención, ¿no? Que al final, bueno, pues eso, es esta historia que tú creas, y igual no te convence, pero la gente te ayuda a que la acabes amando. Y eso es muy hermoso. También es cierto que a veces pasa lo contrario, que creas algo que te parece que es muy está muy bien hecho, y la gente no le gusta y lo acabas odiando, ¿no? Porque bueno, al final sí que creo que la obra de cualquier artista, de cualquier creador, no voy a decir artista, pero no quiero aplicar para mí la palabra artista, pero de cualquier creador, que eso sí que creo que lo soy, solo tiene sentido cuando alguien la interpreta, la hace suya, ¿no? Y es como algo bidireccional. Si es unidireccional, bueno, pues sí, hay una creación, pero no está completa hasta que alguien, aunque sea solo una persona, te escucha, te lee. O sea, es como que un libro que alguien escribe y no lee nadie, o un podcast que tiene 0 oyentes, es como un podcast incompleto, ¿no? Necesita que alguien lo escuche, que opine sobre lo que está oyendo, que lo piense. Para ti, dirías entonces que la lectura y la escritura son algo colectivo, o no necesariamente? Igual son algo individual y colectivo, son experiencias diferentes. ¿Cómo? Son individual y colectivo al mismo tiempo, pero lo hermoso es que sea colectivo. O sea, creo que a mí una preocupación que tengo actualmente es la cantidad de libros que se publican.
quiero decir la enorme cantidad. El hecho de estar ahogados en libros me preocupa mucho, porque aparte no es algo que demande la sociedad, creo yo, sino algo que tiene que ver con la industria editorial y con el marketing, con temas capitalistas puramente y no culturales. Y la gente se ha acostumbrado o nos hemos hecho adictos a las novedades, pero no porque nosotros necesitamos tantas novedades, sino porque nos las dan. Ajá. Y porque si no agarras la novedad en ese momento, se va a escapar, porque pasa con los libros, luego no los encuentras, están descatalogados, desaparecen. Si abres Netflix, o sea, si no lo ves cuando está el algoritmo, te lo ofrece ahí, luego está tan escondido que nunca lo vas a conseguir. Y me preocupa porque creo que la cultura necesita de un reposo, de un diálogo, necesita generar conversación, necesita generar debate. Y ese reposo y ese diálogo no se genera con algo que dura 10 días. Uh-huh. Simplemente se consume, se deglute, es como fast food. Y creo que no puede ser fast food la cultura. Entonces, eso sí que me preocupa. Por eso creo que la lectura es algo colectivo, y por eso creo que se están creando tantos clubes de lectura, porque me aterraría vivir en un mundo en el que cada uno lee un libro distinto. Es como que hay 8.000 millones de personas en el mundo y 8.000 millones de libros, y cada uno va a escoger uno, uh-huh. ¿no? Es verdad que hay libros que tienen un éxito, que también auspiciados por las grandes empresas, las editoriales, por un poco, ¿no? Pero realmente, en general, los libros ahora se leen muy poco cada uno. Yo, mi primer libro, por ejemplo, vendió como 15.000 ejemplares. Que está muy bien para ser un primer libro. Está en España, ¿no? No está publicado en Latinoamérica. Pero claro, cuando yo lo comento con la gente, con gente del mundillo, me dice, claro, pero 15.000 ejemplares de ahora es el equivalente a 40.000 de 2010. Porque ahora está tan fragmentado el mercado, tan repartido el pastel, que es casi imposible, ¿no? Que los libros llegan a 300 personas porque duran 10 días. Uh-huh. Es que al final, para que un libro se lea mucho, tiene que tener tiempo, ¿no? Salvo, ya te digo, que sea un lanzamiento que ya va con la idea de llegar, porque tiene un marketing detrás increíble. Entonces, me preocupa que lleguemos algún día a ese momento, a esa torre de Babel, ¿no? En el que cada uno lea un libro y no se establezca diálogo. Y en ese sentido, ¿ha sido consciente entonces la decisión de que los personajes, o sea, los escritores de Grandes Infelices sean justamente como clásicos? Que entiendo que ya solo uno está vivo incluso, o es algo que pasó de coincidencia. No, siempre tuve esa idea de que fueran escritores ya fallecidos y que hubiese cierta perspectiva para verlos, porque creo que los más recientes son Bolaño, Foster Wallace. Yo creo, bueno, ya es gente a la que podemos mirar con una perspectiva. Uh-huh. Bueno, aparte del caso de Salman Rushdie. Uh-huh. El caso de Salman Rushdie es un caso muy particular, porque, bueno, yo cuando empecé el podcast en la primera temporada pensaba hacer 6 episodios en vez de 5, y uno de los que pensaba hacer era el de Salman Rushdie, y hice toda la documentación para hacer el de Salman Rushdie, pero finalmente no me dio la vida, hice 5 solo, y eso quedó ahí. Después, cuando escribí Tinta Invisible, escribí un párrafo sobre Salman Rushdie, sobre esta historia, y eso lo tenía ahí. Pero ¿qué pasa? Que Tinta Invisible lo tuve que trabajar mucho, tuve que reescribirlo, y tenía la temporada del podcast en marcha, tenía 4 episodios hechos y me faltaba el 5º y no tenía tiempo, y dije, bueno, pues me interesa mucho la historia de Salman Rushdie, me gusta mucho, creo que es una historia que debe estar en un programa como Grandes Infelices, no esta condena a muerte por algo que has escrito, ¿sabes? Es un tipo de infelicidad, ¿no? Y entonces decidí incluirlo, pero porque ya tenía hecha la documentación y no me da tiempo para hacer otro. Me salté yo mi propia norma de no incluir escritores vivos. Pero ¿qué pasaba? Que entre la primera temporada y la cuarta, en el que aparece Salman Rushdie, sucedió que lo acuchillaron. Uh-huh. Y ahí también me di cuenta de no se pueden hacer escritores vivos porque puede pasar algo que cambie por completo la perspectiva, ¿no? Entonces es mejor esperar un poco, También es cierto que de un escritor muerto hace 60 años se puede hacer un descubrimiento que cambie nuestra visión sobre él.
pero es más raro. Pero como un vivo, ¿sabes? Esto es como cuando le dieron el Nobel a Han Kang, que a mí me gusta mucho Han Kang. Me pregunto si es lógico darle el Nobel a alguien que digamos que está, no sé si en la mitad de su carrera o que le queda tanta carrera por delante. Pero bueno, es verdad que tampoco el Nobel en ningún momento dice que sea a una carrera, sino a un hallazgo literario, ¿no? Pero claro, imagínate que ahora Han Kang empieza a hacer novelas terribles, que no, creo no va a pasar, pero que empieza a hacer novelas malísimas y tal, y dice, pues le voy a quitar el Nobel, ¿no? Bueno, pues por eso me gusta un poco que en Grandes Infelices ya sepamos un poco más o menos cómo es el personaje y que no nos vaya a sorprender mucho. Como lector, ¿qué, además de lo que lees para el podcast o de todo lo que leíste para hacer Tinta Invisible, qué lees tú? ¿Siempre te gustaron las biografías o tienes algo como, no sé, lo que tú mismo cuentas de Borges y Onetti, que eran fans de las novelas policíacas, por ejemplo? Mi gran drama es que actualmente leo el 95% de las cosas por trabajo. Ajá. Entonces, igual al año, y no creo que exagere mucho con la cifra, leo 5 o 6 libros por placer. Y me paso el día leyendo, quiero decir que, pero todo es por trabajo, o casi todo es por trabajo. Es cierto que muchas de las cosas que leo por trabajo me gustan mucho, esa parte. Pero bueno, también a veces me gusta coger un libro por decir, porque sí, porque es un sentimiento como utilitarista, funcional, todo tiene que ser funcional, todo tiene que ser productivo. Pues me apetece leer un libro que no me vaya a servir para nada funcional, pero que me vaya a servir para llenarme, ¿no? El ánimo, la moral, el espíritu, que a veces también hace falta. Pero cada vez puedo menos. Suelo hacerlo de vacaciones, en los viajes, no en los viajes como este, pero sí siempre traigo alguno en la mochila, en el avión. En plan, voy a leerlo, pero luego siempre estoy haciendo cosas de trabajo, ¿no? Preparar la charla, preparar un artículo que tengo pendiente, preparar tal. Bueno, siempre es trabajo. Pero más allá de eso, siempre me gustaron las biografías, pero obviamente nunca tanto, nunca las leí tanto como ahora. He tenido muchas etapas, digamos que voy por rachas, yo soy muy así. Entonces, igual hay un momento en que leo mucha novela y luego hay una etapa en la que leo mucha no ficción. Uh-huh. Y luego vuelvo otra vez a la novela y luego a la no ficción y tal. Y ahora estoy en una etapa más de no ficción, también por el trabajo, pero incluso en las cosas que elijo de placer, estoy leyendo no ficción. Por ejemplo, el libro que metí en la maleta, solo metí uno esta vez porque sabía que me iba a llevar muchos de Chile. Se llama Fieras familiares y es un libro de Andrés Cota Iriart, que es un escritor mexicano que conocí en el Hey de Querétaro, está en Libros del Asteroide y ahora tiene como un nuevo libro que se llama Fieras interiores en literatura random, y es un libro porque Andrés es biólogo y lo que hace es pues mezclar su capacidad narrativa, su novelística, por así decirlo, con sus experiencias como biólogo, y explica su pasión por los reptiles y lo que lo vincula, por ejemplo, con Lawrence Darrell y este tipo de cosas. Y lo explica desde que era niño y se apasionó, se obsesionó con los ajolotes, ¿no? de su México natal. Y la verdad es que me gusta mucho el libro. Y me gusta mucho su planteamiento, me gustan mucho esos géneros híbridos ahora, esos géneros que tienen algo de conocimiento, de ficción, de lo que has estudiado, y un poquito también del autor, uh-huh. de vivencias del autor, de experiencias del autor. Y él dice que él lo que hace es literatura, ¿no? De literatura a literatura, y me parece que me gustan mucho esos planteamientos pues originales. Bueno, ayer mismo dijiste que no me acuerdo quién había descrito, como que te llevó a describir tu libro como raro, como alguien preguntó cómo lo clasificas. Sara Mesa, sí, escritora española muy brillante. Sí, me elogió, o sea, me halagó mucho que dijese eso, porque para mí la clave de la literatura de Sara Mesa, que adoro, es su rareza también, que la rareza que surge de algo muy normal, ¿no? Es una atmósfera turbia que está simplemente en la forma de mirar, nada más, y que nos empuja a los lectores a mirar su narrativa así, y me parece increíble, ¿no? Cómo lo hace. Entonces, que alguien que maneja también lo raro te diga que es raro, y ella me dijo, no, pero es algo positivo para mí. Digo, yo no, ya lo sé, Sara, gracias, te lo agradezco. Pero sí, me gusta
un poco pensar, y también el podcast en su momento, igual ahora ya no tanto, pero en su momento lo calificaron como raro también, porque bueno, lo más habitual son los podcasts conversacionales, o bueno, hay podcasts de ficción, pero que cuentan las historias de una forma muy distinta que Grandes Infelices, que al final viene a ser un cuentacuentos con un micrófono, nada más. Y eso no era tan habitual. O sea, ahora sí que sé que hay más podcasts que están yendo un poco por ese camino, pero cuando yo lo saqué hace 4 años no era tan habitual. Y entonces, al principio, de hecho, hubo gente que me dijo, esto no va a funcionar, haz algo conversacional, y yo dije, no, yo quiero hacer esto. Ya está, si funciona bien, que creo que al final es, teniendo en cuenta lo miserable de la industria cultural a nivel de rendimiento económico, uno tiene que hacer lo que ama, ¿no? Y lo que le apasiona, y ya está. Entonces yo tenía claro que lo que me apasionaba era esto, que lo que quería contar era eso, y digo, mira, si lo escuchan 5 personas, que lo escuchen 5 personas, y si lo escuchan 5 millones, pues maravilloso, pero yo quiero hacer esto. ¿Y cuál era tu referencia o qué era lo que te llamaba la atención de la oralidad del podcast? O no sé si tenías eso, referentes de otros podcasts, o de escuchar audiolibros, o de historias orales, o de dónde salió. No sabría decirte, porque yo estaba muy traumatizado desde que estudié periodismo, porque en las prácticas de radio y televisión un profesor me hundió, me dijo que no valía para esto, que mi voz era aburridísima, que era terrible como lo hacía, y entonces dije yo prensa escrita, todo el resto de mi vida prensa escrita, encerrado en una oficina y que nadie me vea nunca más porque soy terrible, aburrido y le arruino la vida a la gente si me escucha, que es un poco la idea que me dio ese profesor. Y me traumatizó de verdad, me traumatizó en ese sentido, no en el resto de mi vida, pero sí que dije no, radio y televisión no. Y luego publiqué Infelices, mi primera novela. Y como pensaba que era tan aburrido, tan pesado verme, me planteé no hacer presentaciones, firmar con un seudónimo o algo así. Pero bueno, al final lo hicimos y empecé con las presentaciones y vi que a la gente le gustaba, que aquel profesor me había engañado de alguna forma o que yo había cambiado en el camino. Y entonces llegó la pandemia. Y entonces, estando en casa, hablando con la editorial, nos propusimos hacer talleres online desde casa para estar conectado con la gente, y a la gente le encantaban los talleres online. Y entonces empecé a pensar, bueno, a la gente no le disgusta cómo hablas o cómo cuentas las cosas, y a partir de ahí, cómo cuentas las cosas oralmente. Y se me ocurrió que me apetecía contar historias, y me apetecía contarle historias que me apasionaban, y esas historias que yo le contaba a mi padre una vez que mi padre ya no estaba con nosotros. Y se me ocurrió hacer el podcast un poco por este empuje que me dio el hecho de empezar a hablar a la gente en público y notar que a la gente le gustaba, y no que se iban a aburrir muchísimo o que me iban a odiar como yo pensaba. Entonces, bueno, ese fue un poco el origen, nada más. No tiene mucha más historia. ¿Y escuchas ahora podcast o escuchas audiolibros? A ver, en general, esto es paradójico y curioso, en general yo necesito un apoyo visual para todo para las historias que consumo, salvo que sea charla, ¿no? Pero bueno, en la charla tienes el apoyo visual de la otra persona, claro, gestualizando y expresándose y tal. Pero realmente para mí lo que sería el audiovisual o por supuesto las novelas o los libros son mis principales fuentes de consumo de historias. Ahora empiezo a escuchar más podcasts, también porque, bueno, pues me interesa ver cómo lo hacen otras personas. También vas conociendo en congresos y festivales a gente y te das cuenta de que son gente con un talento increíble y que hacen cosas brutales. Y entonces sí, ahora empiezo a escuchar más podcasts. Pero cuando llegué al podcast, a Grandes Infelices, prácticamente no escuchaba podcast. Había escuchado algunos, sí, pero no era algo, no. Porque realmente lo que me pasa cuando escucho un podcast es que voy escuchando 5 minutos y dicen una idea que me gusta y mi cabeza empieza a volar, y ya estoy encerrado en esa idea, y cuando me doy cuenta están en la despedida del podcast y yo ya he dejado, o sea, lo tengo en el oído pero mi cerebro está en la idea. Entonces necesito
concentrarme demasiado. Cuando la gente me dice, no, es que yo escucho tu podcast en el gimnasio, corriendo en la cinta, digo, ¿cómo puedes hacer eso? Si yo no puedo hacerlo ni sin hacer nada, si yo estoy en la cinta solo voy a estar, bueno, yo si estoy en la cinta me estaría muriendo, pero solo voy a estar pensando en cuántos kilómetros llevo y cuánto me falta y y no puedo estar atendiendo. Bueno, pero la gente tiene esa capacidad que yo no tengo, básicamente. Bueno, hablando de las formas de consumir, también en esta temporada estoy haciendo un pequeño cuestionario de las formas de leer de las personas. Entonces, ¿en qué momentos lees? Claro, ahí hay que diferenciar. Si leo por trabajo, leo todo el día. O sea, yo prácticamente mi trabajo, el 80% de mi trabajo es leer 8 o 9 horas al día, más o menos. Entonces, todo el día. De corrido, vas tomando intervalos como... Bueno, sí, normalmente me hago últimamente estoy haciendo 2 sesiones de 4 horas y como entre medias, y claro, hago algún intervalo. Intento no mirar mucho el móvil, pero de vez en cuando paras y te das... igual dices, bueno, voy a leer tal y luego voy a ver un poco Instagram, actualizarlo también, porque también tienes que estar pendiente de las redes sociales, porque yo estoy igual ahí trabajando, pero tengo una presentación o tengo un evento y tal, y tengo que promocionar el evento, o acabo de sacar un nuevo capítulo del podcast y tengo que promocionarlo, y ese día la lectura ya no puede ser tan atenta y tal, y bueno, siempre o te das un paseo o no sé, pero sí que... son sobre todo 2 sesiones de 4 y 4, y si estoy apurado tengo que terminar algo, pues le intento meter más tiempo, igual hago una sesión después por la noche de un par de horas más. ¿Y lees, tienes un lugar donde lees? Bueno, y si leo por placer, que es distinto, leo por las noches. Leo por las noches o en los viajes, me encanta leer en el avión o tal, pero normalmente me gusta leer por la noche en la cama. El placer para mí es un par de horas en la cama leyendo con un libro, porque aparte es diferente. Leer de trabajo, intento leer online para poder subrayar, poder tener buscadores después y ver, porque es trabajo, ¿no? Leer por placer, siempre papel, siempre. Para mí online me gusta, pero no es el placer del papel. Sobre lugares, yo trabajo siempre en cafeterías. Para leer por placer, mi cama solo. Para leer por trabajo, cafeterías. Porque me gusta... yo desde que soy escritor profesional, por así decirlo, profesional en el sentido de que me dedico exclusivamente a esto, ya sea a escribir guiones de podcast, a escribir novelas o escribir pues el texto que luego voy a impartir en los talleres, pero para mí ser escritor profesional todo gira sobre lo mismo, sobre la narrativa, ¿no? Pues hubo una época que trabajaba en casa. Mi casa es muy pequeña, 50 metros cuadrados, y el despacho es aún más pequeño, y me sentí muy apresionado, me sentí como tantas horas allí trabajando, igual no salía a la calle hasta las 9 de la noche, tal. Entonces decidí que me gustaba trabajar en cafeterías. Me pongo normalmente música instrumental, jazz, música minimalista, instrumental. Si cantan ya no puedo concentrarme, pero me gusta mucho sentir la vida, sentir cierto alboroto que no sea tanto como para desconcentrarme, pero que sí sea algo como para sentir que estoy vivo, que no estoy encerrado en un zulo, en una prisión. Entonces me gusta mucho eso. Y hay lugares, sí, por ejemplo, ahora encontré un sitio que es un jardín con cafetería y tal, y me gusta muchísimo trabajar allí. ¿Y cuando lees por placer en tu cama, rayas los libros, haces algo con los libros o solo lo...? No, jamás. Si los libros tienen una... no sé, se me raja una página o está mal cortada, a veces que vienen mal cortadas. ¿Sí? Ya cuando vienen pegados, ¿cómo lo despegas? Mal porque soy torpe, pero me disgusto muchísimo. Yo es que aparte, esto lo he pensado desde que estoy en Chile, porque alguien me lo comentó. Yo siempre busco... ¿Qué es lo que me pasa? Que soy raro. Yo siempre he pensado que igual tengo algo, no estoy diagnosticado, es autodiagnosticado, pero de trastorno del espectro autista, y ahora estoy pensando que lo que tengo es un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, cuando me pasa esto, que están pegadas me pasó el otro día con un libro, no me acuerdo cuál, pero un libro que estaba leyendo, estaban las páginas pegadas, y era un libro que yo había tardado en conseguir o me había regalado a alguien, no me acuerdo cuál era. Las despegué y se rajaron un poco y quedaron feas.
y ya no puedo pensar en otra cosa. O sea, Dios, da igual, puedo seguir y vuelvo atrás a ver, quedaron así de feas o tal. O cuando se me moja un libro, bueno, en Santiago de Compostela, donde yo llueve mucho y a veces pues la mochila traspasa. Y yo siempre llevo libros en la mochila y ya me asusto muchísimo. Dios mío, como llueva tanto, como se moje tanto la mochila, se me moja el libro, que sea bomba y tal, ya estoy disgustadísimo, ¿no? Entonces, lo de rayarlo, yo sé que aquí, mucha gente, bueno, aquí me lo han dicho, que lo raya tal, yo no, para mí tienen que estar inmaculados. ¿Y cómo marcas las páginas? No las marco, lo memorizo. Sí, tengo muy buena memoria. Yo siempre sé dónde estoy en un libro. Incluso en un libro que igual he dejado hace 2 meses y he leído otros 15 entre medias, sé por dónde iba. ¿Memorizas el número de la página o sabes como que lo abres y te acuerdas dónde vas? Sí. No el número de la página, sino sé dónde iba, sí. Porque yo aparte me fijo mucho en las estructuras, en las escenas, en cómo está construido y sé, a no ser que el libro no me haya interesado absolutamente nada y un mes después haya olvidado que lo he leído, que a veces me ha pasado. Pero esos libros igual es mejor. A ver, ¿sabes? Si un mes después has olvidado todo del libro, igual es que no digo que el libro sea malo, igual no era el momento para mí o igual era culpa mía, pero obviamente no me ha impactado nada. ¿Y lees libros que te presten o prestas libros? En general, por lo general, no. No leo libros que me presten. De hecho, si me recomiendan un libro, me gusta comprarlo. Incluso cuando hay autores, vengo a Chile, a Colombia, Perú, a México, donde sea, que me dicen, te tengo que regalar mi libro, en general me gusta comprarlo porque me gusta también contribuir, ¿no?, a la economía de los otros autores y que ellos contribuyan a la mía, por supuesto. Pero bueno, pues no me gusta tanto que me presten, y prestar yo creo que me gusta aún menos porque he perdido bastantes libros prestándolos y bueno. No, y el cuidado, claro. Sí, bueno, me molesta más estropearlo yo que me lo estropeen los otros. No sé, sí. Si se lo presto a alguien, hay 2 opciones: que el libro no me importe mucho o que la persona a la que se lo presto me importe mucho y que de alguna forma sea más benevolente con esa persona que conmigo mismo. ¿Tomas apuntes algo o te interesa lo que, así como lo que pasa con los libros que lees por trabajo, los libros que lees por placer también? ¿Te interesa algo de lo que rodea el libro o solo te interesa lo que lees? No, siempre me interesa lo que rodea el libro y, a ver, aunque lo lea por placer, no puedo evitar pensar en que me puede servir para algo, y entonces antes tomaba más apuntes, ahora la tecnología, hago fotos de la página. Hago fotos de la página y los guardo en el blog de notas del móvil. Y ahí tengo como una... Porque ahora, como tengo una columna semanal en un periódico allá en España, dices, ¿de dónde saco una idea cada semana? Y muchas veces los libros, simplemente una frase, un pensamiento, te puede hacer desarrollar todo un artículo. Entonces me gustan esas frases como disparadero. En un momento en el que igual estoy seco de ideas, leo esas frases a ver si me inspiran. Entonces me gusta mucho tener en el blog de notas como una especie de no sé, de nevera, ¿no?, como decimos en el periodismo, de nevera con frases inspiradoras, no inspiradoras en plan coaching o autoayuda, sino inspiradoras de posibles artículos. ¿Y las tienes todas, las tienes clasificadas o están todas juntas? Están por orden cronológico, que también es algo que me ayuda bastante, porque sé, este libro que leí como hace un año, entonces voy a buscar. Más o menos sé a qué altura leí cada libro. ¿Y cómo tienes los libros en tu casa? Por editoriales, sí. Salvo los que... En general tengo muchos de casi todas las editoriales. Algunas editoriales pues que tengo igual raras, en el sentido de que pues una editorial de Colombia que no puedo acceder allí, tengo igual un libro. Bueno, pues esos están como en el grupo mixto, ¿no?, que no sé si aquí se llama así, que es el grupo mixto en el Parlamento, donde los diputados que no son de ningún partido tal, es el grupo mixto. Pues yo tengo también una estantería de grupo mixto, pero, por ejemplo, tengo todos los de Anagrama, todos los de literatura Random House, Ex Barral, Tusquets, lo que sea tal, todos juntos. Y de hecho ahí ahora me irrita un poco porque de Anagrama ya tengo
como 2 estantes llenos y ya no me caben más y tengo que ponerlos encima y ya no sé qué hacer porque ya no tengo para un tercer estante. O sea, básicamente tengo que mudarme de casa porque ya me entran los libros y entonces eso me irrita porque me gusta mucho verlo todo bien colocadito. Soy muy desordenado en todo menos con los libros y con las ideas. Me gusta. O sea, es curioso porque soy muy cuadriculado y ordenado con las ideas y muy desordenado con la ropa, por ejemplo. Puedo llegar y tirar la ropa encima de una silla, pero un libro nunca. ¿Y siempre fuiste así? ¿O ahora porque te dedicas, o desde que te dedicas más a los libros? No, siempre fui así. Siempre fui así. ¿Y qué relación tienes con las bibliotecas? Pues, bueno, tengo una buena relación, me gustan mucho las bibliotecas, me gusta mucho visitar las bibliotecas, he tenido muchos eventos en bibliotecas, pero generalmente no pido libros prestados en bibliotecas porque ya te he dicho que no me gusta que me lo preste, porque si un libro me interesa, me gusta tenerlo. Entonces, claro, bueno, a veces sí que busco libros en bibliotecas que los necesito igual. Imagínate, con el podcast necesito afinar en un tema que va a ser 2 frases y el libro trata sobre un tema que igual no me interesa tanto, entonces sí, en vez de comprarlo y tal, bueno, pues voy a la biblioteca. Pero si el libro me interesa mínimamente, quiero tenerlo. Porque a mí, la gente que dice, pero esos libros no los vas a leer más y tal, pero me encanta consultarlos. O sea, ir a mi pequeña biblioteca en casa y coger un libro y abrirlo por una página y decir, me apetece leer algo, eso también es un placer, ¿sabes? Leer 2 páginas de un libro cualquiera. En un momento tengo 20 minutos antes de salir, ¿qué hago? Y lo peor es que cada vez lo hago menos porque me pongo a mirar el móvil. Creo que todos lo hacemos. Pero siempre me ha gustado mucho coger un libro y abrir y leer. Y realmente lo que me pasa es que luego no me apetece salir porque y cada cosa personal me apetecería seguir leyendo. Pero sí me gusta eso, de consultar. Pero me gusta consultar lo mío. Es terrible, me estoy dando cuenta que tengo un sentido de la propiedad demasiado. Pero solo con los libros. Sí, solo con los libros, sí. Sí, es como algo muy de coleccionista, ¿no? O sea, no es tanto de capitalista, sino de coleccionista. Sí que tengo esa historia de coleccionista que me gusta mucho. Soy muy completista, por ejemplo. Me gusta un autor, quiero tener todo de ese autor, ¿no? Y en ese sentido, cuando vas leyendo, es como que te sumerges en la lectura de un autor, en tus lecturas también de placer. Si algo te gusta, ¿tratas de seguir en eso o vas alternando? Sí, trato. Lo que pasa es que a veces también piensas, si leo... Antes lo hacía mucho más. Cuando yo tenía 18 o 20 años empezaba como autor y quería leerlo todo, ¿no? Recuerdo que me pasó con Paul Auster, me pasó con John Irving, que es alguien a quien no he vuelto a leer y que no sé si conoces, no es ahora tan conocido, el que tiene El mundo según Garp, el que hizo la novela que está basada en esta película Las normas de la casa de la sidra. Bueno, yo con 20 años estaba obsesionado con John Irving y me gusta, aún me gusta, pero es alguien que ha desaparecido un poco del mundo editorial, ¿no? Bueno, con muchos autores, con Borges, con Cortázar, bueno, pues me interesaba leerlo todo, ¿no? Y ahora me pasa, por ejemplo, me gusta mucho Carrer, me gusta mucho Amélie Nothomb, pero Amélie Nothomb tiene como 40 novelas y digo, bueno, es que si solo leo Amélie Nothomb, ¿sabes? Es que hay tanto que leer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no lo hago tanto como antes por eso. ¿Regalas libros a otras personas? Sí. ¿Es algo que...? Sí, pero a determinadas personas. O sea, personas que conozco bien el gusto. O sea, no me gusta regalar libros random. O sea, quiero decir, no me gusta decir, me toca regalarle a alguien y voy a coger un libro cualquiera y tal, o un libro que me guste a mí, solo porque me gusta a mí. Si ese libro me gusta a mí, yo te conozco y sé que te puede gustar a ti, entonces sí, me gusta mucho regalarlo. Pero no porque sí. O sea, creo que regalar un libro es una responsabilidad, porque al final puede ser una trampa, ¿no? Porque si tú le regalas un libro de 1200 páginas a alguien y le estás pidiendo que se pase 2 meses leyendo ese libro, no, tú imagínate que le regalas La broma infinita a alguien que no le gusta en absoluto ese tipo de literatura, la literatura tal, y de alguna forma le estás diciendo, léete esto. Entonces yo quiero regalar algo que piense que a esa persona le va a gustar, y entonces sí que me encuentro muy feliz. O sea, yo creo que en la vida hay 2 tipos de personas para regalar. Está
la persona que te hace un regalo porque ha pensado en ti, ha pensado en lo que te gusta y en lo que le une a ti y te hace ese regalo, y la persona que el día antes se acuerda que este es tu cumpleaños y va a algún sitio y compra cualquier cosa, lo primero para dártelo. Pues a mí esos regalos yo no los quiero. Yo quiero, y me da igual que sea en mi cumpleaños o donde sea, yo quiero regalarle, si yo la veo algo en Chile que me recuerda a alguna persona y tal, quiero comprarlo, me da igual que sea su cumpleaños, que sea tal, y ese es el regalo. Igual después por su cumpleaños no le regalo nada porque no se me ocurre. O sea, creo que los regalos, porque sí, son puro mercantilismo, son como esto. No, bueno, pues en Navidad 100.000. Yo cuando era niño, yo estoy de cumpleaños el Día de Reyes, que yo sé que aquí no se celebra tanto, al menos, pero en España se celebra mucho y es donde se dan los regalos a los niños. Entonces yo ese día tenía 800 no, pero 20 regalos. Y al final no le hacía caso a ninguno, ¿sabes? Porque era como, igual que decía, aplastado entre libros, aplastado entre regalos. Y ahora prefiero 1000 veces que alguien un día cualquiera de marzo me diga, mira, estaba leyendo este libro, me recordó a ti, quiero regalártelo. Eso me gusta, lo otro no. He perdido el gusto por esos regalos porque sí. Y volviendo a tu biografía profesional lectora, ¿cuándo empezaste a pensar que querías ser escritor? ¿Por qué estudiaste periodismo? ¿Cómo llegaste a ser...? No recuerdo el momento en el que no quería ser escritor. Ajá. Siempre quise ser escritor porque siempre estuve, o bueno, más que escritor, contador de historias. Uh-huh. Porque siempre, yo siempre digo que el primer recuerdo que tengo de mi padre es mi padre sentado con un libro, yo en su regazo y él leyéndome. Es un cuento, obviamente, en un libro. Yo igual tenía 3 años. Pero ese es el primer recuerdo que tengo. Desde ese momento yo quise contar historias. Y cuando supe escribir, empecé a escribirlas. Es verdad que los primeros relatos que recuerdo haber escrito... Me pasó una cosa muy hermosa, que es que hace poco me escribió un compañero del colegio, de cuando yo tenía 10, 11 años, y me dijo, en el colegio ya se te veía, porque recuerdo una redacción que escribiste, y me contó la redacción, y yo no me acordaba para nada, y a mí me encantó esa redacción, y digo, pues no me acordaba. El primer relato que recuerdo haber escrito lo escribí con 16 años, o sea, el primer relato que yo recuerdo, y era cuando empecé a leer a Borges y a Cortázar, y yo escribía como si fuese porteño, ¿no? Escribía como voceaba y estas cosas, y digo, qué absurdo. Pero bueno, era como cuando empiezas que imitas lo que te gusta y tal. Y a partir de ahí siempre quise escribir. Y estudié periodismo pensando en que eso me iba a acercar a la escritura. Ajá. Craso error. Me alejó muchísimo. Y de hecho, yo en el periodismo y después en los discursos perdí toda la confianza en mí mismo. Y llegué a pensar que no tenía ningún talento. Y dije, bueno, ya está, no pasa nada. Quería ser escritor, disfruta solo de leer, porque también no solo, disfruta de leer, disfruta tal, o que cuenten otros las historias. Y por casualidad, bueno, pues cuando estaba escribiendo discursos, era muy infeliz, mi mejor amiga enfermo, que trabajaba conmigo, enfermo de cáncer, y necesité escribir Infelices, mi primera novela publicada, no escrita, como una terapia. O sea, y la escribí para mí mismo, no pensando en publicarla, y luego al final, por circunstancias de la vida y azares de la vida, se publicó, y fue cuando regresé a mi sueño infantil y de adolescente de ser escritor, que había abandonado los 10 últimos años porque había perdido la fe en mí mismo. Uh-huh. Y luego, ¿cuándo ya pudiste dedicarte a esto de lleno? ¿O fue con la publicación de Infelices pudiste empezar a dedicarte a...? Yo lo que pasa es que era tan infeliz en mi trabajo que cuando Blackie Books, mi editorial, compra el manuscrito de Infelices, decido dejar el trabajo porque yo necesitaba cualquier cosa. O sea, si a la salida me hubiesen dicho un día, vamos al cine y dejas el trabajo, lo hubiese dejado. Pero en este caso, pues Blackie compró el libro y dije, pues voy a intentarlo. Es la oportunidad de mi vida, y si me sale bien, me sale, y si no, total que pierdo un trabajo en el que soy completamente miserable. Entonces, para buscar un trabajo miserable siempre hay tiempo, y esto es algo que yo se lo digo a todo el mundo. Si estás en la miseria en tu trabajo, bueno, obviamente si tienes que dar de comer a tus hijos o lo que sea, pero yo no tenía hijos. Uh-huh. Entonces, si estás en un trabajo miserable y lo dejas, para conseguir un trabajo miserable siempre hay oportunidad. Si estás en un buen trabajo y eres feliz, bueno, alégrate, pero si el trabajo te hace infeliz, yo lo decía muchas veces, no tiene ningún sentido trabajar
350 días al año en un trabajo que odio para tener 15 días de vacaciones en Grecia. Prefiero no tener vacaciones y estar haciendo algo que me gusta, ¿no? Entonces me agarré a eso, me aferré y dije, vale, pues voy a hacer talleres, voy a hacer otras cosas. Y al final he hecho talleres, he dirigido una residencia literaria, estoy haciendo un podcast, estoy haciendo muchas otras cosas que giran en torno a que Blackie me compró ese día infelices. No lo podría haber hecho sin eso, porque si hubiese empezado a hacer el podcast sin el hecho de ser el autor de Blackie, probablemente nadie lo habría escuchado. O sea, es como que me abrió esa puerta. Y también tú hablas de historias. ¿Cuál es para ti la diferencia entre literatura y las historias? Entre literatura y las historias, bueno, no creo que haya mucha. Entre libros e historias, sí. O más bien, ¿por qué usas la palabra historias tan? Mira, ¿Por qué es tan importante, claro, para ti? A ver, yo, como dije, soy muy especial con los libros, me gusta conservarlos, amo los libros, pero eso es algo fetichista. Eso no me convierte en un conocedor, me convierte en un coleccionista y un fetichista. Muchas veces la gente dice, mira esta biblioteca que tiene con 30.000 ejemplares. Vale, pero si no se los lee, son objetos. Y hay muchos libros. Tú vas a algunas casas y tienen libros enormes encima de las mesas, y dices, pero no lo has leído nunca, es un adorno. Entonces, está muy bien, me parece, para mí no hay un adorno más hermoso en una casa que los libros. Ahora, lo realmente importante es lo que contienen esos libros, que son las historias. Hay libros de edición horrible, que nadie coleccionaría, pero que contienen historias magníficas. Entonces, para mí lo importante son las historias. Y las historias se pueden contar en formato libro, pero se pueden contar en formato audio como un podcast, se pueden contar en un formato de serie, de película, o incluso yo creo que se puede contar en un formato de una colección de reels de Instagram, se podría contar. Y lo importante son las historias, que son lo que nos une. Y las historias se pueden contar en un bar a un amigo. Por eso hablo de las historias. ¿Es eso literatura? En parte sí, ¿no? Pero porque asociamos literatura solo a libros, por la palabra, a la letra escrita. Pero la literatura está en la letra hablada también, en lo oral. ¿No es literatura oral? Bueno, yo creo que sí. Entonces, por eso, para mí, lo importante son las historias, independientemente del soporte o el formato que le des. ¿Y esta conciencia sobre la importancia de las historias, tienes claro desde cuándo la tienes? Si la tienes desde Tinta Invisible, desde el podcast, o desde siempre. La tengo desde siempre, pero me di cuenta de que la tenía desde siempre cuando escribí Tinta Invisible. Ahí me di cuenta de todo, me di cuenta, o sea, realmente lo escribí pensando en entender un poco más a los escritores de los que había leído las biografías, 400 biografías de escritores, y quería entender a los escritores, y resulta que me entendí a mí. Yo creo que los entendí también un poco a los escritores, y me entendí a mí mismo, y entendí a mi padre, y entendí mi relación con mi padre, y entendí eso, que mi relación con mi padre estaba hecha de historias, y que sin las historias... Es que yo no tendría un padre biológico, pero no esa persona con la que compartí. Entonces, ¿cómo no van a ser importantes las historias en mi vida? Y sin historias, yo no sería nada. O sea, sería pues como un loro encerrado en una jaula, repitiendo frases que he oído. Las fotos que tienes en las notas del teléfono. ¿Por qué crees que los podcasts y audiolibros, pero quizás más los podcasts, han adquirido o han recuperado la oralidad de la transmisión de las historias ahora en estos años? No lo sé. Yo, los podcasts, bueno, en general sí, y los audiolibros también, creo que tiene mucho que ver con la multitarea. El hecho de que se pueden escuchar mientras estás haciendo otra cosa, mientras que un libro... O sea, vivimos en una sociedad demasiado acelerada. Estamos todo el tiempo, es como una distopía, como algo muy kafkiano. Estamos todo el tiempo corriendo a todas partes y en realidad no vamos a ningún lugar, porque parece que nuestras vidas siempre tenemos algo que hacer súper urgente y si lo piensas no es tan importante, ¿no? Y deja que tengo que contestar un WhatsApp pero perdona, si esa persona no recibe el WhatsApp ahora mismo de qué te pareció la película de ayer, tampoco pasa nada, ¿sabes? Quiero decir, pero no, es urgentísimo, tengo que dejar de hablar contigo. Si te fijas, yo soy el primero, no estoy criticando a nadie, que soy el primero que lo hace, pero si te fijas que
vas a una cafetería y ves a la gente que está sentada y en vez de estar hablando entre ellos, están hablando en el WhatsApp, y que cuando vayan a quedar con la persona que están hablando en el WhatsApp ahora van a hablar contigo en el WhatsApp, ¿no? Entonces estamos siempre corriendo y tal. Y no tenemos el espacio para parar, coger un libro y estar 2 horas sin hablar con nadie, sin ver el móvil. Tenemos cada vez menos espacio para eso. Pero seguimos necesitando las historias. Porque las historias, insisto, nos conforman, son nuestra gasolina. Entonces, una forma de hacerlo es que mientras estamos corriendo y estamos whatsappeando, tenemos en el oído a alguien que nos está contando una historia. Y creo que esa es una de las claves de que, bueno, pues a mí me lo dicen cuando hago presentaciones, me dicen: yo manejo contigo, yo cocino contigo, yo hago el aseo contigo, yo hago gimnasia contigo, yo paseo el perro contigo. Pero fíjate que siempre están haciendo, o el 85% de las veces que alguien me lo dice, siempre están haciendo otra cosa mientras lo hace. Hay gente que me ha dicho, incluso en este viaje en Chile, no, yo me siento en una butaca, pongo tal, cierro los ojos y escucho y tal. Bueno, pero la mayor parte de la gente lo hace mientras hace otra actividad, y creo que es eso, que tiene que ver con que te permite compatibilizar. Y otra cosa que hacemos acá en este podcast es que en general yo les pido que traigan libros para comentar, libros que hayan sido significativos, pero igual hay gente que vive acá, entonces hay gente que trae libros que hayan sido significativos, ya sea como en su carrera relacionada con las historias o con la literatura, o con su vida como lectores. ¿Qué crees que hubieras traído tú si es que estuvieras en tu ciudad? Qué difícil, qué difícil. Esto es que me preguntan muchas veces sobre libros que me hayan cambiado, y hay tantos, porque me han ido cambiando progresivamente, ¿no? En todos estos 46 años de vida. No sé, te puedo decir el libro al que estuve más enganchado en mi vida, que no creo que sea el mejor libro que he leído, pero bueno, es el que más me enganchó, que es El nombre de la rosa. Es un libro que lo leí cuando estaba en primero de carrera en la universidad, y recuerdo llevarlo a la universidad y leer entre clases, ¿sabes? O sea, 5 minutos de clase, lo sacaba, lo llevaba, llevaba un abrigo y lo llevaba en el bolsillo, y el bolsillo acabó descosiéndose de llevar, porque era un libro grande, ¿no? Bueno, nunca estuve tan enganchado, nunca tuve, es que era casi como una adicción, necesitaba seguir leyendo. Entonces, bueno, no he vuelto al libro, es curioso, no tengo miedo de decir, ¿y por qué estabas tan enganchado a esto? Pero bueno, no sé, tengo ese recuerdo de una necesidad, una necesidad hasta física de seguir leyendo, ¿no? Eso es algo que tengo ahí. Después, creo que encontrarme con Borges y Kafka en concreto con 16 años cambió mi forma de entender la lectura, la literatura y el mundo, probablemente. O sea, el absurdo, estos laberintos, estas paradojas, lo encontré ahí, y para mí, bueno, pues son autores importantes a los que he vuelto ahora en el podcast. Y yo siempre creo que esto de que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, ¿no? Porque me siguen gustando mucho y tal, pero es que los tengo en tal Olimpo, ¿sabes? Que al final siempre es difícil mantenerse en esa posición. Y al final sí que es cierto que las historias que cuentan, de nuevo, igual me gustan más que la propia ejecución. No sé si se entiende que la forma en la que lo hacen. Exactamente, sí. Pero las historias son historias que llevo conmigo para siempre, ¿no? O sea, historias como la Biblioteca de Babel, o el Aleph, o el Proceso, o el Castillo, son historias fundacionales en mi ser maduro, en el Javi maduro. Y yo soy una persona muy obsesionada con el absurdo, con los callejones sin salida, con los laberintos y todo eso, y creo que vienen de ahí. ¿Qué más te traería? Bueno, un libro que menciono siempre, que temo ser aburrido con este, es La insoportable heredad del ser. Es un libro que me marcó mucho también, porque también me enseñó otro tipo de hacer literatura. Me parece eso, que esa posmodernidad de Kundera, esa manera de meterse él, ¿no? Siempre me fascina el hecho de que el primer personaje que aparece en el libro es Kundera. Y después Kundera dice, la primera vez que
que se me presentó Tomás, ¿no? El personaje, es decir, que, bueno, te está diciendo que los personajes penden de sus hilos, ¿no? Y después te habla de Teresa, bueno, y dice, es absurdo pensar que los personajes han nacido de su padre y de su madre, ¿no? Pues Tomás nació de una frase en alemán, einmal ist keinmal, y Teresa nació de unos ruidos en el estómago, ¿no? Y estas ideas me parece muy interesante para analizar cómo es la creación, ¿no? Cómo pues estos ruidos en el estómago te pueden llevar a pensar en un personaje como Teresa que le hace ruido el estómago, que como es muy tímida le acompleja o le tal, y a partir de ahí empiezas a crear todo un personaje. Y eso siempre me ha fascinado, esa idea de la insoportabilidad del ser. ¿Y qué más podría decirte? Podría decirte Patricia Highsmith, por ejemplo, es una escritora del talento de Mr. Ripley, toda la serie de Ripley me gusta mucho ese personaje, ese antihéroe, ¿no? Ese personaje fascinante y al mismo tiempo tan malvado, que tiene esa capacidad de mentir, esa capacidad de engañar a todo el mundo tan grande. No sé, podría estar eternamente, no lo sé, no sabría, o sea, podría decirte 200 libros ahora perfectamente. ¿Y has pensado en cómo para las personas que te leen y te escuchan, tú mismo también eres como un personaje de tu, ya sea desde Infelices, que de alguna forma era una ficción, pero que igual entiendo que estaba como bastante basado en las cosas que estabas viviendo, aunque no eras tan consciente en ese momento, ahora que eres tú mismo el que relata, y acá en Tinta Invisible? Bueno, pero yo es que me veo tan pequeño, quiero decir que no sé. El otro día alguien me escribió para decirme y era alguien que, por lo que me escribió, había leído mucho, pero para decirme que Tinta Invisible era el libro más importante y el mejor que había leído en su vida. Bueno, me hizo ilusión que me dijera eso, pero digo, bueno, me parece que no es verdad, quiero decir, me hace mucha ilusión, pero me parece, o sea, con todos los libros que hay, no creo que lo sea. Entonces, no me puedo asimilar a estos genios, ¿no? que he mencionado. Entonces, si la gente me empieza a ver como un personaje, bien, si ese personaje es un personaje que cuenta historias, que es lo que me interesa, y las historias que cuentan les gusta, perfecto, me parece maravilloso. Y si quieren saber un poquito más detrás del personaje también, escribo para eso también. O sea, para mí, yo soy pudoroso y tímido en todo menos cuando escribo. Uh-huh. Ahí me desnudo por completo, y creo que también es una forma de terapia, algo terapéutico. Y para terminar, ¿encontraste los libros de María Luisa Bombal, que entiendo que estabas buscando acá en Chile? Encontré uno, bueno, no encontré, me lo trajeron ayer en la presentación. Me lo trajo un librero que tiene una librería de segunda mano en Valparaíso, y me lo trajo una oyente del podcast que lo tenía y me lo quería regalar, el suyo. También me trajo 2 versiones. De hecho, fue un poco, porque a la oyente le dije, no, hombre, pero no me lo regales, que ya tengo este otro. Y dice, no, pero el mío tiene un prólogo que no tiene. Y digo, hombre, pero me da un poco de apuro llevarme tu libro por el prólogo, ¿no? Y no sé, ahora me siento mal porque parece que le rechacé su regalo, pero lo hice porque me daba un poco de apuro, ¿no? De tal. Pero encontré ese, pero ahora justo, ¿sabes cómo son los libros que encuentras uno y surgen 7 más? Uh-huh. Pues hoy me escribió una chica que había estado ayer y me recomendó otro que acababan de sacar, y entonces ahora tengo que buscar ese otro. Y ahora estoy un poco tenso porque me voy en 2 días de Chile y el domingo hay elecciones, estará todo cerrado. O sea, que me queda hoy y mañana para encontrar los libros que me quiero llevar. Y para terminar, te quería pedir si puedes leer un párrafo. Sí. Voy a leer el final. Espero, porque es la parte que más me gusta, espero que nadie piense que estoy haciendo un spoiler, porque al final este libro, el hilo conductor es la enfermedad y la muerte de mi padre, y creo que nunca lo he negado, entonces el spoiler tampoco es pequeño, ¿no? ¿Y por qué es la parte que más te gusta? Porque digamos que me parece que resume un poco mi idea o lo que yo deduje de escribir, o con lo que yo me quedé después de escribir todo el libro. Digamos que yo lo pensé después, al final, y no sé, creo que es los párrafos más hermosos que he escrito. Está feo que yo lo diga, pero dentro de mi obra, los más hermosos que he escrito, los que a mí más me gustan. Me emocionó mucho, lloré mientras los escribía, lloré cuando los corregía, lloró mi mujer, lloró mi hermano, lloró tal. Entonces, bueno, digamos que
no sé, son especiales. Para mí, por supuesto. Entonces, voy allá. Mi padre estaba en pijama una mañana en la que sintió que algo no marchaba bien. Él tenía la costumbre de empezar los libros por la última página. Era un experto en finales, así que lo supo, no tuvo la menor duda. Aquella era su última página. Era de hecho su última línea. Gastó las pocas fuerzas que le quedaban en llamar a mi madre. No había nadie más en casa. «Me muero», le dijo. «Abrázame, abrázame». Mi madre lo abrazó y él murió entre sus brazos. Tal vez como historia no sea la mejor, pero ahora sé que así me gustaría morir a mí. Mientras pensaba en cómo cerrar este libro, un fragmento de Austerlitz de Sebald sobrevolaba mi cabeza. En él, el protagonista se pregunta si es posible que, así como tenemos citas en el futuro, las tengamos también en el pasado. Si es posible que debamos visitar lugares y a personas ya desaparecidas que, más allá del tiempo, están conectadas con nosotros. Creo que eso es lo que hace la literatura. Nos vincula milagrosamente con personas que escribieron sus historias en otro momento y otro lugar. En ocasiones especiales, los lectores, como escribió Toni Morrison, somos capaces de sobrepasar la letra escrita y leer la tinta invisible que el autor ha dejado en la página. Esos momentos, las citas en el pasado, la tinta invisible descifrada, son, estoy seguro, la belleza. Nunca podré agradecerle lo suficiente a mi padre que me introdujera en esa belleza, en el mundo de las historias, en el lugar que me ha hecho más feliz. Eso, ahora lo sé, es lo que me gustaría haberle dicho cuando aún tenía la oportunidad. Eso le habría escrito si hubiera podido enviarle un último telegrama. He necesitado escribir un libro entero para darme cuenta, y él ni siquiera podrá leerlo, porque hace 2 años y medio murió en brazos de mi madre. Tuve que esperar a su ausencia para descubrir que lo que me había dejado no eran cosas, como a Brick en la grata sobre el tejado de zinc. El único material que heredé de él fueron unos zapatos que me quedan grandes y un abrigo con un Kleenex usado en el bolsillo. Aparte de eso, solo me dejó todo lo que soy. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.